Vamos a hablar de un señor que hizo historia en la NBA como jugador, don Steve Kerr, llamado por el genial Andrés Montes Wyatt Earp, ese tirador del oeste que era en sus años bueno, sobre todo en Chicago, que estuvo 5 años allí jugando con Phil Jackson, con el maestro del triángulo ofensivo. Ganó 3 anillos junto a Michael Jordan, junto a Rodman, junto a Tony Kukoc, ya, bueno, ya sabéis, ¿no? Pippen. Pero, el what if de esta semana es ¿por qué fue allí a Washington, perdón, a Golden State Warriors? Y sobre todo, como es un what if, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si en esa entrevista con Phil Jackson, siendo en 2014 Phil Jackson General Manager de Knicks, hubiera aceptado ir allí? Porque evidentemente si entrenas bajo las órdenes del que ha sido tu entrenador durante muchos años y además amigo, porque Phil Jackson no era entrenador, era amigo de los jugadores, lo tienes muy fácil. No sabemos Joe Lacob, no creo que sea mala persona, por lo que vemos ahora mismo cuando está en la tele ahora de comentarista, una vez ya no es el general manager de Warriors. Pero es normal, ¿no? Tú ya tienes una relación establecida con un general manager que fue tu entrenador. Es tu primera opción, o sea, la primera aventura que tú tienes en la NBA como entrenador, que es sentarse en una de las 30 sillas más calientes del mundo baloncestístico. Sin embargo, él no escogió firmar con Knicks por 3 años y se fue a Golden State Warriors. Lo más normal a lo mejor hubiera sido pensar, bueno, en Knicks que está Amar Stoudemire en su caída de su carrera, ha venido Melo, podemos desarrollar con Melo ahí hacia un futuro. Estaba intentando implementar Phil Jackson el triángulo ofensivo. Tremendo porro si me preguntáis a mí, porque bueno, J.R. Smith y Carmelo Anthony en el triángulo ofensivo pintan lo que yo en la sección de media, la verdad. Pero el señor Phil Jackson se acabó quedando con Derek Fisher como entrenador. El what if es tremendo, porque Derek Fisher como entrenador ese año ganó 17 partidos de 82. O sea, terrible, Increíble. terrible. Derek Fisher empezó y acabó su carrera de entrenador, vamos, como los triples que metía en el último momento. Rapidísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los Warriors a los que llega finalmente Steve Kerr? Bueno, los Warriors habían ganado 50 victorias el año pasado, el año anterior, 2013-2014, bajo las órdenes de Mark Jackson. Se enfrentan a los Clippers, el mejor ataque de la liga en aquel momento, con Chris Paul en su máximo apogeo, con DeAndre Jordan, con Blake Griffin pegando botes, con Matt Barnes. O sea, eso era un equipazo. Jamal Crawford que andaba por allí metiendo 20 puntos sin salir del banquillo prácticamente. Era un equipo que me encantaba, pero cayeron en primera ronda. Un equipo de 50 victorias. ¿Qué hace cuando llega el bueno de Steve Kerr? Pensemos, ¿eh? O sea, todo lo que va a cambiar todo lo que voy a mencionar a partir de ahora son cambios que él hizo nada más llegar, nada más poner un pie sin haber jugado un solo partido. ¿Qué habría pasado si, no solo si sigue Matt Jackson, si viene otro entrenador que no hace estos cambios? ¿Por qué? Iguodala el año anterior, que recuerdo perfectamente esa primera ronda, ahí algo pasó que en el primer año en el que Iguodala estaba en Denver, digamos que vendió al equipo y filtró información ahí a los Warriors porque el verano siguiente se iba a Golden State. Luego Iguodala diría que tenía que ayudar sí o sí a un talento generacional como Stephen Curry a que ganara anillos. Lo hizo. Y lo hizo, ya ves si lo hizo. Porque en el primer año, cuando llega a los entrenamientos, les parece tan raro la forma de entrenar de Steve Kerr que viene directamente mamada de Phil Jackson. O sea, Steve Kerr no era el entrenador. Era el amigo de la plantilla y que los ayudaba a desarrollar su juego de la mejor manera posible. ¿Cómo es eso? Primera locura que recuerdo yo, además en aquel momento, discutir con cuentas de Twitter de fans de los Warriors de cómo se le iba a ocurrir que Iguodala no fuera titular. Bueno, pues sentó Iguodala, el señor de Draymond Green pasó de 14 a 79 partidos de titular. Madre. Y los 2 partidos que no fue titular es que no los jugó. O sea, los 3 partidos que no fue titular, perdón. Draymond Green cambia por completo los Golden State Warriors. Porque Steve Kerr coge bajo el brazo ahí a Curry. En el primer entrenamiento le dice que no va a tener el balón. El base del equipo no va a tener el balón. Claro, Curry, podéis pensar en lo que tendría en la cabeza en ese momento. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que Stephen Curry fue MVP. Al año siguiente fue el MVP unánime, el único MVP unánime de la historia de la liga. Y como equipo fueron un rodillo con Draymond Green en pista, con la Death Lineup, con ese quinteto que todo el mundo recuerda, en el que luego entraba Iguodala en los últimos cuartos, que además acabaron ganando las finales.
no solo ganaron las finales, sino que ganaron 4-1 a unos Cleveland Cavaliers muy mermados por la falta de Kevin Love, que se lo habían cargado en la anterior ronda, en finales de conferencia. Ganaron 67 partidos, pero es que los números de los Warriors fueron 40% en triples, primeros en asistencia, primero en ritmo de juego, primero en defensa, segundo en ataque y primeros en net rating, es decir, la diferencia de puntos. Tenían más de 10 puntos de diferencia por victoria. Fueron un rodillo en los que además estaba Alvin Gentry, que era el maestro ofensivo. O sea, tenían un equipo tremendo. Pero ¿qué hubiera pasado si Stephen Curry sigue jugando como jugaba en 2014, llevando él el balón, sin esos cortes que hacía o que sigue haciendo hoy en día canasta? Esos carretones de tiro que se le llama, en los que corre toda la banda, todo el fondo y se vuelve a encontrar, esas dobles pantallas que le ponen también. Eso es, el sistema de Steve Kerr es tremendo para Stephen Curry, era tremendo para Klay Thompson, que además hizo la bestialidad aquella de 37 puntos en un cuarto, pero no creo que Mark Jackson hubiera sido capaz de sentar a Iguodala. Y además, es que voy más allá. Es que tenían que sentar a Iguodala porque, visto después, Iguodala acabó siendo el MVP de esas finales, Saliendo desde el banquillo. saliendo desde el banquillo. Mm. Iguodala paró en seco a LeBron James de una manera espectacular y además catapultó la carrera de Stephen Curry, que no solo venía de hacer buenos años, es que sí, venía de hacer buenos años, pero nadie esperaba que fuera a ser lo que era. Además, en los dos primeros años se perdió muchísimo por lesiones, pero es que el mejor tirador de la historia, el jugador que cambió el juego por completo, la forma de jugar, él cambió la NBA. 20 años antes lo había hecho un tal Shaquille O'Neal, en el que los equipos hacían la de contrato a 4 pivots solo para que le hagan falta a Shaquille y le hagan intentar vaciar un poco ahí la energía a Shaq y que tire tiros libres que no mete ni uno. Con Stephen Curry pasa lo mismo. Los equipos cambian su forma de jugar, se adaptan a cómo juegan los Warriors, intentan imitar a los Warriors y quedan todos en ridículo. Véase, bueno, no voy a poner ejemplos, que al final nos vamos siempre a los Lakers. ¿Qué hubiera pasado si Steve Kerr entra en aquellos Knicks de Raymond Felton, de J.R. Smith, de Carmelo? No me salía, me venía Anthony. Yo creo que mínimo de esos 4 anillos, no te digo que no hubieran ganado ninguno, pero mínimo 3 anillos hubiera perdido Curry. Seguramente. La verdad Vamos, que en el tremendo prime de los tres, junto a Draymond, que Draymond acabó siendo el base del equipo y que fue espectacular y que, pese a que le pese, era el jugador más importante de los Warriors. Para mí, si falta Draymond se nota muchísimo y ahora lo estamos viendo, el bajón así de que es. Draymond. Así es. Eso es culpa de Steve Kerr. Entonces, yo creo que hubiera cambiado muchísimo la liga. Yo creo también que Steve Kerr se hubiera quemado y hubiera pasado como Derek Fisher, porque con aquella plantilla de New York no se podían hacer milagros. Y creo que sí o sí, Stephen Curry no estaría hoy en día donde está en cuanto a el extremo talento. O sea, en el nivel histórico, tú lo puedes meter ahora mismo en los mejores bases de la historia, Stephen Curry. Sí, Creo que no hubiera pasado así sin Steve Kerr. Así puede que ser. hasta aquí el What If de esta semana. La verdad que algo muy interesante de cómo hace poco más de 10 años cambió la historia de la liga por completo, ¿eh? Porque tanto Steve Kerr como entrenador de los Warriors, como uno de los mejores bases, si no el mejor de la historia, han cambiado por completo el rumbo de la liga. La manera en la que los equipos defienden a los Warriors es increíble, la verdad.